Por esta sala han pasado en estos últimos meses decenas de invitados. Hoy somos nosotros. Luis Fuentes, presidente de las Cortes, gracias por recibirnos aquí en su despacho. Muchísimas gracias a vosotros por venir y ¿qué tal están Muy bien, lleva usted 6 meses como presidente de las Cortes. Dígame, sea sincero, un acierto y un error. De estos 6 meses. De estos 6 meses. Yo creo que lo que hemos conseguido es darle una nueva impronta al Parlamento. Creo que lo están notando ya todos los ciudadanos. Son 7 partidos políticos los que estamos aquí y creo que hemos sacado muchas de las iniciativas por consenso. Y eso es muy importante para que un Parlamento tenga esa calidad democrática que todos queremos. ¿Error? Pues no lo sé, eso lo tendrán que decir los ciudadanos cuando valoren la actuación que haya tenido yo. Usted tomó posesión de su cargo el 26 de junio y el 3 de julio, es decir, una semana después, la Mesa de las Cortes tomó su primera decisión y fue subir el salario a los procuradores un 10%. Dígame, ¿era tan importante como para que fuera el primer movimiento? Los ciudadanos lo entenderán. Esa información no es correcta. Realmente lo que hubo fue una propuesta de los grupos parlamentarios, no de los procuradores, para adecuar las asignaciones a los grupos al 2010. Estamos hablando que desde el 2009-2010 la actividad parlamentaria de los grupos se había visto muy mermada por la crisis que habíamos tenido. Entonces, lo que los grupos parlamentarios solicitaron de la Mesa de las Cortes fue la posibilidad de empezar a recuperar todo el terreno perdido. Y entre todos los grupos, bueno, hicieron esa propuesta. De hecho, en la propia Mesa de las Cortes, todos los miembros aceptaron y luego hubo esa pequeña controversia por parte del grupo que además salía más beneficiado de ese incremento, que era el Partido Socialista. El Partido Socialista es verdad que votó en contra. Es cierto que suele ser una de las primeras... En la Junta de Portavoces, en la Mesa no. Es cierto que suele ser una de las primeras medidas que toma la Mesa de las Cortes, pero también es cierto que suele ser por consenso y en este caso... No lo fue, por lo menos eso trasladó el Partido Socialista a los periodistas. En este caso, en la Mesa de las Cortes sí que hubo consenso, lo que después hubo una controversia por parte del Partido Socialista, el cual en ese momento, y todavía sigue en esa misma tesitura, no era capaz de asimilar la nueva aritmética que teníamos aquí, tanto en el Parlamento como en el Gobierno de la Junta de Castilla y León, y estaba en esa oposición ante cualquier decisión que tomáramos los demás grupos. La decisión la tomaron, es verdad, los grupos parlamentarios, pero usted como presidente de la Mesa cree que era la medida más importante para tomar la primera decisión. Realmente en todas las legislaturas lo primero que se hace es la adecuación administrativa de todos los grupos, es decir, los nombramientos de los asesores de esos grupos parlamentarios, las asignaciones para ver por qué esos grupos parlamentarios tienen que contratar personal y tienen que saber cuál es el presupuesto que tienen para toda la legislatura, y eso es lo que se planteó por parte de todos los grupos parlamentarios, insisto. Se dijo en aquel momento que se había tomado esa decisión también en beneficio del grupo mixto, que en esta legislatura iba a ser muy numeroso. En aquel momento los grupos parlamentarios sí que pensaron en el grupo mixto, pero meses después rechazaron una propuesta precisamente del grupo mixto, y era poder hacer 2 preguntas al presidente en cada pleno y no una, porque es un grupo muy variopinto y muy numeroso ahora. Y en aquel momento no pensaron en el grupo mixto. Realmente cuando tomamos esa decisión, que la tomamos también todos, y no todo el grupo mixto solicitó esas 2 preguntas, lo que se planteó es que teníamos que tener una ecuanimidad con el resto de los grupos. Por eso las asignaciones son ecuánimes para todos los grupos, porque también podríamos haber tomado la decisión única y exclusivamente de hacer un aumento presupuestario de solo de los grupos, pero se hizo proporcionalmente a los miembros que tienen. Lo que sí se llegó a un acuerdo es que el grupo parlamentario mixto pudiera tener todas las preguntas de control al Gobierno, una al presidente, como el resto de los grupos,
pero todos los miembros del grupo mixto pueden participar en todos los plenos, cosa que no ocurre en el resto de los grupos. Pero son muchos partidos políticos los que forman el grupo mixto. Y por eso le hemos dado la posibilidad de participar en todos los plenos a todos los miembros del grupo mixto. Sí, pero reconozca, la participación es muy escasa. No sé, eso lo tendrán que decidir los del Grupo Mixto. Tienen 3 preguntas de control al Gobierno y una pregunta al presidente, cosa que no tienen el resto de los grupos. Imagínese que si hubiéramos tenido esa ecuanimidad, tendríamos que haberle permitido 35 preguntas al Grupo Socialista, al Gobierno, y una al presidente, 12 preguntas al Grupo Ciudadanos y 29 preguntas al Partido Popular. Aquí somos un órgano representativo de lo que es la sociedad y, en este caso, creo que y además, lógicamente, se le ha dado la posibilidad de expresarse a todos los miembros de ese grupo mixto en todos los plenos. Ha pasado en otros parlamentos la entrada del partido Vox, ha supuesto que no se puedan leer determinadas declaraciones institucionales que hasta ahora sí que eran posibles. Aquí sucedió con para luchar contra el cambio climático, en la Asamblea de Madrid contra la violencia machista. No sé ¿Qué opina usted sobre esto? Porque hay que recordar que hace falta unanimidad por parte de todos para que se pueda leer una declaración institucional. Existen otros cauces también para plantear iniciativas. No solo son las declaraciones institucionales en todos los parlamentos, no solo en este, tienen que tener la unanimidad de todos los representantes de todos los castellanos y leoneses, porque realmente cuando se hace una declaración institucional es una declaración institucional de la ciudadanía de Castilla y León. Por lo tanto, hay un representante de una parte de esa ciudadanía que no está de acuerdo en hacer ese tipo de declaraciones, pero existen otras iniciativas, como se plantean a todos los grupos. Existen las iniciativas parlamentarias, una proposición no de ley conjunta de todos los grupos que tiene prácticamente la misma validez que una declaración institucional. ¿Usted entonces no cree que hubiera que reformar el reglamento en este aspecto? Yo creo que las declaraciones institucionales se hacen y se han hecho para que toda la ciudadanía esté de acuerdo con ello. De hecho, hemos leído una declaración institucional en favor del Día de la Infancia. No todas las declaraciones institucionales no han tenido la unanimidad. Claro que se ha llegado a una unanimidad. La declaración institucional lo que pretende es que se llegue a un acuerdo de toda la ciudadanía. Pero hay quien pensará que puede ser un retroceso, ¿no? Que no se pueda leer una declaración institucional en la lucha contra el cambio climático o contra la violencia de género. Yo insisto en lo mismo, es decir, las declaraciones institucionales son para tener una unanimidad de toda la ciudadanía y esa ciudadanía aquí en el Parlamento tiene una representación y esa representación ha decidido que esa parte de ciudadanía a la que representa no puede firmar esa declaración. Insisto, hay otros cauces para presentar ese tipo de iniciativas que contarían con la prácticamente unanimidad, que es las proposiciones no de leyes conjuntas. ¿Tiene que debatir el Parlamento regional asuntos nacionales? Porque hay procuradores que se han quejado, ¿no? Que se trae al Parlamento de Castilla y León asuntos que tienen que debatirse en el Congreso de los Diputados. Por supuesto, se deben de debatir en el Congreso de los Diputados, pero nosotros también tenemos la posibilidad de instar al Gobierno de la Nación o a los parlamentos nacionales sobre aquellos asuntos en los cuales estamos muy implicados. Y aquí se han traído asuntos de hondo calado que nos afectan a todos los españoles, pero también nos afectan, por lo tanto, a todos los castellanos y leoneses. Y, por lo tanto, tenemos que debatirlos también aquí e instar a las instancias correspondientes a que tomen las decisiones que aquí nosotros le proponemos. Luego tienen que hacerles caso, claro. Eso ya es una cuestión de cada una de esas instancias, la capacidad que tengan de aceptar las propuestas que emanan de otros parlamentos. Usted, que preside cada pleno, ¿cree que va a ser posible el consenso entre el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos? Claro, ya hemos tenido varias iniciativas en las cuales claro que hemos llegado incluso... Bueno, consenso hemos visto poco. En el último pleno creo que han salido 2 por unanimidad de todos los miembros que estamos aquí. De las últimas 4 PNLs que hemos debatido, 2 de ellas han salido por unanimidad de todos los miembros de esta Cámara. Por lo tanto, claro que es posible el consenso, claro que es posible el debate, la modificación, las enmiendas y se llegan a los acuerdos. Estamos aquí para eso, para debatir y llegar a acuerdos.
Exacto, a los plenos se viene a hablar, también a escuchar, y a uno le da la sensación de vez en cuando de que esto de escuchar brilla con su ausencia. Me gustaría que viera conmigo estas imágenes. Señora Gómez, no tiene la palabra porque no ha lugar. Y ellos mucho miedo. Y ellos mucho miedo. Señora Sánchez, por favor. Miedo. Ana, por favor. Señora Sánchez, la llamo al orden. Señora Sánchez, la llamo al orden. Me llame usted al orden y además aplique el artículo. Señora Sánchez, la llamo al orden por segunda vez. Señor Hernández Martínez, lo llamo por tercera vez al orden y abandone la sala en este momento. Ya. Menuda bronca que se originó. Usted tuvo que llamar la atención a Ana Sánchez en varias ocasiones y terminó expulsado del hemiciclo un procurador del Partido Socialista. Sí, vamos a ver. Creo que en estos 6 meses que llevo presidiendo las Cortes he tenido ese talante, dialogante con prácticamente todos los procuradores. A mí me gustan los debates vivos, permito en algunas ocasiones incluso excederse bastante en sus turnos de cada uno, lo que hay muchas veces en los cuales rayamos la mala educación o el insulto o la provocación. Y creo que en ese momento, por la forma que se produjo esa algarabía por parte del Partido Socialista, consideré que lo que debería de llamar es al orden a la vicepresidenta, porque también tenemos que recordar que la mesa de las Cortes está para eso, para mantener el orden en los debates, no para ser parte de ese desorden en los debates, y al procurador Hernández de Soria lo que ya le había llamado es la atención en varias ocasiones en ese mismo debate el día anterior, y hizo una frase que no era la adecuada en un debate político, y por lo tanto lo llamé al orden por tercera vez y, como el reglamento indica, tuvo que salir de la sala. Ya que estamos recordando momentos, me gustaría que viera conmigo otro. Señor Egea, diga. Sí, quisiera tomar la palabra por el artículo 76. ¿76 en base a qué? En base a las alusiones. Por favor, estamos hablando todos de las alusiones. En base al 76 no puedo darle la palabra, señor Egea. No puedo darle la palabra en base al 76. No le quiso dar la palabra a un compañero de partido. No le di la palabra reglamentariamente a un procurador que solicitó la palabra en base a un artículo. El reglamento que nos da la potestad a la presidencia de saber si se han producido esas alusiones personales, haciendo juicios de valor hacia una persona. En ese momento consideré, igual que hemos visto anteriormente, porque esa algarabía se produjo porque se me solicitó la palabra por la misma, por alusiones en el debate que teníamos. Yo consideré que no había existido esas alusiones. También hubo una consulta a los servicios jurídicos que también me dieron la razón, que no había existido esas alusiones como se pretendía, y por lo tanto no le di la palabra a un procurador que me lo había solicitado en base a ese artículo 76. Ana Carlota Amiga sí que dijo que los miembros del Ejecutivo podían solicitar la palabra cuando quisieran. Correcto, y también le contesté exactamente lo mismo. Le dije, evidentemente, claro que pueden solicitar los miembros del Gobierno. El miembro del Gobierno en ese momento, el señor Egea, no lo solicitó en base al 75.4, que es el artículo... Fue un error de forma, digámoslo así, ¿no? De solicitar. Pero además, lo que se tiene que tener claro en el reglamento, que todos nos lo sabemos, es que cuando se toma la palabra por parte del Gobierno es para participar del debate que se está produciendo técnicamente en ese momento del Gobierno como tal. En plenos anteriores, el señor Egea me solicitó palabra como miembro del Gobierno y le di la palabra como miembro del Gobierno para participar en ese debate de Gobierno. Vamos con otro asunto. Esta legislatura se van a celebrar 3 comisiones de investigación. Se ha habilitado, de hecho, el mes de enero para constituirlas. Usted, sinceramente, con la experiencia de la legislatura pasada, ¿qué espera de estas 3 comisiones?
Pues lo que esperamos todos los castellanos y leoneses, que se expliquen qué es lo que ocurrió con esas tres actuaciones por parte del Ejecutivo, tanto en las eólicas como en los medios de comunicación, como en los fondos Miner. Los ciudadanos tienen derecho a saber qué es lo que se hace con sus impuestos. Y yo pienso que las comisiones de investigación lo que tienen que hacer ver es qué responsabilidades políticas tienen aquellos que han tomado esas decisiones. Yo espero que salgan a la luz, que no haya ningún tipo de veto para que cualquiera de las personas que son citadas a declarar, digámoslo así, en esas comisiones de investigación, puedan aportar luz a qué ocurrió para esas actuaciones. Le preguntaba qué esperaba, porque de la pasada legislatura se esperaba mucho también de las comisiones de investigación y la comisión de las cajas se cerró sin conclusiones, la comisión del UBU cada uno presentó sus propias conclusiones y la comisión no permanente contra la violencia de género ni tan siquiera presentó conclusiones. También es cierto que estamos en una nueva legislatura, hay unas aritméticas distintas. Tenemos que tener claro que en la legislatura anterior había un grupo que apoyaba al Gobierno que tenía la mitad de los miembros y toda la oposición teníamos otros, los mismos miembros. Por lo tanto, era muy complicado el llegar a cualquier tipo de decisión consensuada, porque nunca podríamos llegar. La aritmética, en este caso, es completamente distinta y estoy absolutamente convencido de que sí que se llegarán a unas conclusiones aceptables en estas comisiones de investigación. No sé si se han planteado en algún momento retomar esa comisión no permanente contra la violencia de género, porque por aquí pasaron decenas de expertos que hablaron de este asunto. Y no creo que... Claro, no me compete al presidente el iniciar esos trámites. Son los grupos parlamentarios los que tienen la potestad de solicitar la creación de todas las comisiones, ya sean permanentes, no permanentes o incluso comisiones de investigación. ¿Pero usted cree que se podría retomar, ya que la pasada legislatura no se presentaron conclusiones? Claro, pero la decisión de los grupos es la potestativa, es decir, son ellos los que tienen que tomar la decisión de presentar a la mesa de las Cortes la posibilidad de creación de esas Sí, pero la pasada legislatura usted no era el presidente de las Cortes, era un procurador más. ¿Qué le pareció entonces que no se presentaran conclusiones a una comisión no permanente contra la violencia de género? Vamos a ver, en aquel momento los miembros de esa comisión no fueron capaces de ponerse de acuerdo para sacar adelante las conclusiones que podrían tener. Será responsabilidad de los que estuvieron en esa comisión la legislatura pasada el no haber llegado a los acuerdos para poder sacar las conclusiones. Pero fue un error no presentar unas conclusiones. No lo sé exactamente porque, bueno, la verdad es que son ellos, los miembros de esa comisión, los que tendrían que haber explicado por qué no se sacaron esas conclusiones cuando se dedicaron tantísimas jornadas para llegar a ese acuerdo. Son ellos los que tendrían que explicar exactamente por qué no fueron capaces de sacar esas conclusiones. Se lo preguntaremos a ellos. Vamos con una de las polémicas de estos últimos meses, la Fundación Villalar, si tiene que continuar o no tiene que continuar. Usted abría el melón con estas declaraciones. La Fundación Villalar se creó con unos fines, con unos objetivos que todos sabemos que no han sido cumplidos y que, por lo tanto, no tiene sentido que siga funcionando la Fundación Villalar. Todos ustedes saben que una fundación como ella tiene unos patronos y que tengo la intención de convocarlos en próximas fechas para comunicarle esta voluntad. Usted no quería que continuara la Fundación Villalar, pero al final los patronos que la componen han decidido todo lo contrario. No sé si está satisfecho o no con el resultado. Yo lo que dije en estas declaraciones fue que sería el impulsor para cerrar la Fundación Villalar, tal y como estaba diseñada. Me comprometía en la primera reunión del patronato proponer esa disolución porque consideraba que la Fundación Villalar no le correspondían sus actuaciones a lo que decían sus fines, incluso parte de esos fines consideraba que no eran los adecuados para la sociedad actual de Castilla y León. Eso lo planteé en el patronato, somos 19 patronos en esa fundación y lo que se tomó la decisión por una amplísima mayoría
esos patronos es la posibilidad de una transformación en profundidad de lo que es la Fundación Villalar en otra fundación que se adecue mucho más al sentimiento del siglo XXI, del 2020, de los castellanos y leoneses. Y en eso estamos esperando a que esos patronos nos manden todas sus propuestas, prácticamente las tenemos encima de la mesa y mi idea es convocar una reunión técnica de los patronos para debatir esas nuevas propuestas y ver cómo somos capaces de modernizar esta fundación. ¿Entre esos cambios incluye un cambio de nombre? Lo que decidan los patronos, para eso son los patronos los que tienen esa potestad para decidir exactamente sobre todo el nombre, los fines, ¿Pero los usted objetivos. es partidario de cambiarla el nombre? ¿Era partidario de disolverla? ¿Lo dijo? No sé si... Yo soy partidario de que la Fundación Villalar, tal y como está diseñada en este momento, se disolviera. Y eso es lo que planteé y llevo muchos años diciéndolo. Desde que entré en el Parlamento en el 2015, creo que fueron de las primeras declaraciones que tuve, consideraba que la Fundación Villalar no se adecuaba a lo que la mayoría de los castellanos y leoneses queríamos de nuestra comunidad. Y eso lo he vuelto a plantear cuando he tenido la posibilidad de presidir la fundación. Pero también es cierto, es una fundación y las fundaciones como tal tienen unos patronos y esos patronos son los que deciden el futuro de esa fundación. Pueden decidir disolverla, pueden decidir transformarla, pueden decidir exactamente todo lo que consideremos, y para eso se ha abierto ese proceso. Se va a transformar igual el nombre, el tipo de actividades, veremos a ver. Hemos podido comprobar en esta última semana en qué se ha ido gastando la Fundación Villalar, porque las cuentas se han hecho públicas. Las cuentas eran públicas siempre. ¿Por qué? Porque todos los años se aprueban las cuentas por todos los patronos y automáticamente esas cuentas se trasladan al Gobierno, que es el protectorado de todas las fundaciones, al Consejo de Cuentas y al registro de fundaciones. Por lo tanto, las cuentas eran públicas siempre. Digamos que ahora lo son también para los medios de comunicación. No, pero los medios de comunicación tenían la posibilidad de haber ido a ese registro de fundaciones y haber visto exactamente las mismas cuentas que les hemos trasladado para ser mucho más accesibles, digamos, no es que fueran más transparentes, sino más accesibles a lo mejor a los medios de comunicación. Por ir al detalle, ¿a usted le convencen las actividades que se han ido realizando en la Fundación Villalar, por poner algún ejemplo? Porque quizá la gente que nos está viendo, pues por bajar el detalle, ¿no? y ver un certamen de novela histórica, concurso El Día de Castilla y León en clase, exposiciones, carreras populares, becas de investigación, por decir algunas, que el listado es muy amplio. Vale. Son unas actividades que en muchos de estos casos sí que se adecuaban a lo que son los fines y los objetivos de la Fundación, pero ha habido otras actividades que no se han adecuado a lo que se planteaba en la ¿Tienen Fundación. en mente alguna? O... No, en este momento realmente no lo sé exactamente, pero se han hecho exposiciones que no tenían ningún sentido que una fundación de carácter autonómico fuera la organizadora. Tenemos una consejería maravillosa de Cultura que podría haber sido perfectamente el habitáculo perfecto para ese tipo de exposiciones. Antes de terminar, me gustaría que miráramos atrás. No sé si a usted le gusta esto de mirar al pasado. Para aprender. Vamos a ver estas imágenes. Vamos para allá. Lo que tenemos de verano. No hay mucho más que enseñar. Bueno, fue la tormenta del verano, ¿no? Acababa de arrancar la legislatura. ¿Cómo recuerda usted esos días? Bueno, yo pienso que es que, como has dicho, fue a principios del verano, no habría habido muchas noticias que pudieran plantear la controversia que se creó, pero tengo que decir varias cosas. Vamos a ver, con respecto a este habitáculo. Este es un departamento de las Cortes de Castilla y León que se diseñó en el 2003 y se construyó en el 2007. Y desde entonces está exactamente igual que lo hemos visto hoy. Este departamento no cuesta nada, no tiene un coste adicional. Hemos visto hace algunas jornadas lo que le cuesta a los castellanos y leoneses un departamento para el presidente de la Junta. Y ese es el tema, es decir, el presidente de la Junta o el presidente de las Cortes no siempre tienen que estar en Valladolid. Pero, dicho esto,
la utilización de ese departamento es muy puntual. El presidente de las Cortes tiene una agenda importante y en un momento dado tiene que utilizar, pues, para hacer un cambio yo no lo sé, de una corbata o de una camisa que ha sido, que se ha ensuciado, por ejemplo, en una de esas Sí, pero quizá actuaciones. el debate no era tanto sobre si va a utilizar esa vivienda, que es verdad que ya estaba construida, Y que sino tengo un si piso iba a en Valladolid. utilizarla y a la vez cobrar los 1.800 euros de dieta que le corresponde. Realmente esa dieta que tenemos todos los procuradores con dedicación exclusiva, todos los procuradores, no es única y exclusivamente para tener una nueva, un lugar. Sí, el alquiler de una vivienda, es también para los viajes, es también para otras muchas de las actividades que hacemos como de educación exclusiva que tenemos hacia las Cortes. Evidentemente, yo tengo un piso en Valladolid y yo vivo en un piso en Valladolid, en Parquesol. Única y exclusivamente esa dependencia es para esos momentos puntuales en un piso o en un momento, o que tienes que utilizarlo para una recepción de cualquier tipo. Presidente, la pregunta del millón, no sé si lo ha utilizado ya. ¿O lo ha necesitado utilizar o no lo lo ha necesitado he utilizado utilizar? de forma puntual para eso, para hacer un cambio de una camisa o de una corbata en un momento puntual. Pues hasta aquí la entrevista. Luis Fuentes, presidente de las Cortes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Felices Navidades. Muchísimas gracias a vosotros y felices Navidades a todos los televidentes de Castilla y León Televisión. Muchas gracias. Gracias. Lo dicho, volvemos la próxima semana, el próximo año, con más actualidad parlamentaria. Que disfruten de las Navidades. Adiós.